Vamos a seguir con el segundo vídeo de la tercera unidad de aprendizaje de la unidad formativa 000 del módulo formativo 030. En el vídeo anterior vimos parte de la documentación comercial y sobre todo vimos las razones por las que es relevante, y aquí lo que vamos a ver son unos documentos en concreto, en particular los documentos de pago. Como ya dijimos, la finalidad fundamental de los documentos de la actividad comercial es, las tres finalidades son el control, el valor probatorio, el poder probar las acciones comerciales que se llevan a cabo, y el reflejo contable. Bueno, pues precisamente los documentos de pago, aquí, esta tercera parte, la parte contable, pues cobra una mayor importancia, porque estamos hablando de documentos que tienen su reflejo directo en las cuentas de pagos y cobros y, por lo tanto, en la contabilidad. Además, todo lo que tiene, digamos que todo el valor probatorio necesario para que ese reflejo que tenemos en la contabilidad esté respaldado documentalmente, pues precisamente son los documentos de pago y los documentos bancarios, digamos, los que hacen esta función. El primero de estos documentos, de esta tipología de documentos, es el cheque. El cheque es un documento normalmente emitido por una entidad financiera. Aquí podemos ver un ejemplo. Este documento pues, está emitido por la entidad financiera Banco de Santander, y realmente lo que tiene es el respaldo de esta entidad financiera. Fijémonos que incluso lo que tenemos aquí son datos de una sucursal bancaria concretamente, que normalmente, este es un dato que normalmente, igual que el de entidad pagadora, suele estar preimpreso en el cheque. No tiene por qué, pero normalmente acostumbra a estarlo. Otro aspecto importante del cheque son estos números que están aquí debajo. Todos estos números son un código absolutamente unitario, es decir, cada documento que es un cheque tiene un código numérico en la parte inferior completamente diferente de otros cheques. Incluso aunque los cheques se entreguen en talonario, pues ese talonario está numerado. Bien, ¿qué información debemos incluir en un cheque? ¿Qué información y qué significa cada una de las informaciones que debemos incluir? Pues fundamentalmente 4 aspectos. Un primer aspecto, el nombre de la persona beneficiaria del cheque, es decir, el nombre de la persona que va a cobrar ese cheque. Este nombre puede figurar explícitamente, como en el ejemplo que estamos viendo, María Dolores Cebrián Alcántara, o puede no figurar. Si no se introduce nombre, si no se incluye nombre, lo que se pone en letra es al portador. Es decir, aquí vemos por nuestra cuenta, páguese por este cheque a, pues se puede poner el portador. Eso quiere decir que ese cheque se le va a pagar a la persona que lo presente al cobro, mientras que este otro cheque, en el ejemplo que estamos viendo aquí, solo lo podría cobrar doña María Dolores Cebrián Alcántara, que tendría que identificarse en la sucursal bancaria donde lo vaya a presentar. Segundo campo importante en un cheque, la fecha. Lo vemos aquí. Aquí tenemos este campo que es la fecha. La fecha que se introduce en este campo es la fecha del día en el que se emite el cheque. Es decir, el momento en el que el cheque se le da a la persona, a la persona beneficiaria. Los cheques legalmente no pueden estar postdatados, no pueden tener una fecha posterior. Es decir, esta no es la fecha de pago, de posible cobro. Es la fecha en que se entrega el cheque, en la que se rellena y se firma. ¿Por qué es importante esta fecha? Pues muy sencillo, porque los cheques tienen unos periodos de cobro, unos plazos en los que se pueden presentar al cobro. Concretamente, en el caso de los cheques emitidos en España, este plazo es de 15 días. Es decir, a mí me dan un cheque el 27 de mayo de 2015 y solo tengo 15 días para presentarlo al cobro. Si lo presento pasados esos 15 días, normalmente lo que me van a decir es que no se va a pagar. Podría ocurrir que si el banco tiene un acuerdo con el cliente o le consulta, lo podría hacer efectivo, pero si en la cuenta, por ejemplo, no hubiera fondos en esa fecha, ya no tendría ningún efecto de reclamación porque ha sido sobrepasado el plazo de validez del cheque. Es decir, el cheque caduca. Por eso es importante esta fecha que se pone en el documento. Y ya digo, tiene que ser la fecha de emisión del cheque, no puede ser una fecha posterior. Luego veremos otros casos. El tercer punto o el tercer campo
relevante en un cheque es, lógicamente, la cantidad que se va a pagar por él. Es decir, el cheque es un documento que no tiene un valor por sí, sino que tiene el valor que se indique por la persona que lo emite. Entonces, en este caso concreto, estamos viendo que es un cheque de 255,15 euros. Hay que introducir la moneda. Como vemos aquí, quien ha escrito el cheque pues se ha puesto euros, a pesar de que en el documento está preimpreso el símbolo de euro. Es muy importante, estos asteriscos que están por delante, es muy importante que donde se introducen cantidades en los cheques se rellenen aquellos espacios que podrían inducir a error. Si alguien introdujese números delante de la cifra que hemos impreso, pues la cantidad podría verse falseada. Entonces, por eso es importante, se utiliza esto, que es introducir algún tipo de documento en el campo que hace que no se puedan añadir posteriormente números. Y además, en un cheque, la cantidad tiene que ir escrita en número, pero también tiene que ir escrita en letra. Es decir, aquí tenemos la cantidad y véase cómo hay unas almohadillas antes y después del texto en letras, precisamente por la misma razón que están aquí estos asteriscos, para que el cheque, la cantidad no se pueda falsear una vez entregado. Y por último, el cuarto campo fundamental es la firma. ¿Quién firma el cheque? Pues lógicamente firma la persona que va a pagar, es decir, el titular de la cuenta de donde va a salir el dinero que se pagará por este cheque. Entonces, los cheques siempre tienen que ir firmados. Y, lógicamente, la firma que va en un cheque tiene que ser aquella firma que esté registrada en la entidad bancaria, porque si no, lo normal es que las entidades financieras verifiquen la firma que viene en el cheque y si la firma no corresponde con el titular de la cuenta, no lo va a hacer efectivo. Aquí hemos visto un ejemplo de cheque que es lo que se llama un cheque nominativo. Vemos aquí una lista de posibles tipos de cheques, ¿vale? Entonces, lo que acabamos de ver es lo que se llama un cheque nominativo. Es un cheque emitido a favor de una persona determinada. Esta persona, para hacer efectivo el cheque en la entidad financiera, deberá identificarse de forma inequívoca. Existe, por contra, como decía antes, el cheque al portador. Es un cheque que no designa persona alguna y, por lo tanto, se le va a pagar a cualquier persona que lo presente al cobro. Existe una versión de cheque que es el llamado cheque cruzado. El cheque cruzado, que lo único que tiene de diferente respecto a un cheque normal es que lleva dos líneas paralelas que lo atraviesan de forma diagonal. Este cheque solo se puede ingresar en cuenta, solo se puede ingresar en la cuenta del beneficiario. Entonces, como dice aquí, se llama así porque se formaliza cruzando dos barras paralelas en el anverso. La ventaja del cheque cruzado es que, al ser un cheque que solamente es ingresable en cuenta, pues en el hipotético caso de que alguien se lo encontrara, pues no lo podría cobrar, no lo podría hacer efectivo, sino que pues tendrá que entregarlo lo tendrá que entregar en una entidad para que se ingrese en la cuenta de la persona beneficiaria. Otro ejemplo de cheque, digamos con apellido, por así decirlo, es el cheque conformado. El cheque conformado tiene la particularidad de que su cobro está garantizado. Es decir, cuando alguien nos firma un cheque, puede ocurrir que cuando lo presentemos al cobro, en la cuenta para la que está firmado el cheque no tenga fondos. Es verdad que eso es una irregularidad y un ilícito, pero puede ocurrir. La diferencia, es decir, hasta que no lo presentamos al cobro no sabemos si nos lo van a pagar o no. La diferencia entre esto y un cheque conformado es que el cheque conformado, previamente, el banco certifica que existen los fondos para hacerle frente y además los ha reservado en la cuenta del titular del cheque para hacer efectivo. Es de alguna manera, se ha producido un bloqueo previo y garantiza el pago o garantiza la disponibilidad de los fondos. Y por último, tenemos el caso de los cheques de viaje, que los cheques de viaje, a diferencia de un cheque normal en el que el pagador y el beneficiario son personas distintas, en los cheques de viaje el pagador y el beneficiario son la misma persona. Normalmente se utilizan para viajar y lo que hacen es, cuando se viaja sobre todo al extranjero,
se utilizan como medio de pago. De alguna manera, lo que hace la entidad financiera es garantizar el cobro a las entidades que reciben los cheques de viaje como pago de productos, fundamentalmente de servicios, pero pueden ser pagos de productos. Normalmente los cheques casi son como billetes bancarios, porque en realidad lo que llevan impreso es un importe. Los cheques ya vienen impresos con unos determinados importes. Otro documento de pago, diferente del cheque, aunque a veces en las entidades financieras el talonario que nos dan es muy parecido, es el pagaré. La diferencia entre el cheque y el pagaré, la diferencia fundamental, es que el pagaré se firma para su pago en una fecha posterior a la fecha de firma. Como veíamos antes, el cheque es pagadero a la vista, es decir, en el cheque solo aparece la firma de la fecha de emisión y se puede cobrar, lo que quiere decir es que desde ese momento se puede cobrar, mientras que en el pagaré es un documento en el que alguien se compromete a un pago, por eso tiene que estar explícita en el documento la palabra pagaré, donde un emisor del pagaré se compromete a pagar en una determinada fecha predeterminada el importe que figura. Es decir, como vemos aquí, la fecha de vencimiento que se rellena en el pagaré es la fecha en la que este documento puede ser presentado al cobro. Y normalmente es una fecha posterior a la fecha de emisión. Podría darse el caso de que fuera la fecha de emisión. En ese caso, el pagaré se convertiría en un cheque. No tendría muchos. Tiene sentido si el titular que está dando el documento pues no dispone de cheques y utiliza los pagarés como cheques. Pero la realidad es que el pagaré, y ya digo, es importante, es requisito la aparición explícita de la palabra pagaré. A la fecha de vencimiento, el titular del pagaré, es decir, el titular de la cuenta que emite el pagaré, pagará al beneficiario, que lo vemos aquí. Los pagarés pueden ser al portador. Los pagarés se pueden hacer al portador, pero no es recomendable hacerlos, porque si ya con un cheque hay mucho riesgo de perderlo, lo normal es que pues en un pagaré que tiene una fecha de pago que puede ser muy posterior, podemos estar hablando de 30, 60, 90 días, la posibilidad de perderlo es muy grande. Y además, aquí, por ejemplo, vemos un caso, dice, no aceptaremos pagarés al portador. Es decir, hay entidades financieras que ya de por sí no aceptan pagarés al portador. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Ya digo, el pagaré es un documento de compromiso de pago diferido. Otro documento de compromiso de pago diferido es la letra de cambio. La letra de cambio es un documento mercantil por el que una persona se compromete a pagar a otra en una determinada cantidad en un determinado plazo. Me diréis, ¿qué diferencia hay entonces entre la letra de cambio y el pagaré? Pues hay algunas muy importantes. Una de ellas, la primera, fundamental. El pagaré lo emite el deudor, es decir, la persona que va a pagar. Por eso dice pagaré. Yo emito un pagaré porque yo pagaré esta cantidad a esa otra persona. La letra de cambio la emite el acreedor. Esto es muy importante. Las letras de cambio, aunque tienen que llevar la firma del deudor y el acreedor, quien las emite, quien hace la letra de cambio, es el acreedor, es la persona que va a cobrar, a diferencia del pagaré o el cheque, que es la persona que va a pagar. El pago de la letra de cambio se puede hacer a quien la ha hecho, es decir, yo puedo hacer una letra de cambio, hacérsela firmar a mi deudor, a la persona que me tiene que pagar, pero yo luego con esa letra de cambio opero yo con ella. Y lo que puedo hacer con esa letra de cambio, donde hay un compromiso de que voy a cobrar unas determinadas cantidades, se la puedo dar a otra persona como pago precisamente de cantidades similares. Por ejemplo, yo podría, si he hecho unos trabajos que me tienen que pagar por, digamos, 600 euros, y el acuerdo que tengo con mi cliente es que le voy a presentar 3 letras de 200 euros cada una para pagar a 30 días, otra para pagar a 60 días y otra para pagar a 90 días. Voy a emitir las letras, mi
cliente las va a firmar y yo tendré en mi poder 3 letras de 200 euros cada una con una fecha diferente. Una a 30 días, a 60 y a 90 días. Por ejemplo, una a 30 de mayo, a 30 de junio y a 30 de julio. Pues si yo tuviera que pagar a un proveedor mío 200 euros el 30 de julio, podría pagárselo con la letra que tiene ese valor y vencimiento en esa fecha. Creo que es importante que tengamos en la cabeza el concepto de la letra de cambio, porque la letra de cambio se convierte en un documento que tiene, por así decir, valor de compromiso de pago por sí mismo. Y entonces es un documento que está respaldado por la legislación, por el banco, por el hecho de ser un documento timbrado. Ahora lo veremos el ejemplo. Entonces, es de mucha mayor fiabilidad que un cheque o un pagaré, porque tanto un cheque como un pagaré podemos presentarlo al cobro y podríamos tener un fallido, es decir, podría el titular no responder porque no tuviera dinero en la cuenta. Mientras que con la letra, bueno, también puede ocurrir que la letra no se pague, pero es mucho más complicado no pagar una letra. Aquí vemos, esto que estamos viendo aquí se llama timbre del Estado y bueno, este documento no es un documento que así como el cheque o el pagaré puede ser un documento que me da el banco, este es un documento que tenemos que comprar en la administración y tiene unas características particulares. De hecho, incluso tiene incluido el pago de un determinado impuesto. ¿Por qué? Porque con este documento, si nuestro cliente no paga, nos podemos ir directamente a un juzgado y el trámite de reclamación de cobro es muchísimo más rápido y efectivo que con un cheque o un pagaré. ¿De acuerdo? Entonces esto es importante saberlo. Es verdad que, sin embargo, la letra, por ser complicada, aquí veis todos estos números, pues los datos que debe incluir, el hecho de que tenga que estar firmada por las dos partes, etcétera, etcétera, la verdad es que la letra ha caído en desuso entre los negocios, digamos, en los negocios pequeños y normales. Normalmente la letra se utilizaba, por ejemplo, mucho como una forma de crédito cuando se compraban electrodomésticos o cuando se compraban pues, en las compras de coches, de vehículos y tal. En estos momentos, la verdad es que el crédito al consumo, que es o los préstamos de consumo que proporcionan las entidades bancarias y las entidades financieras, pues la posibilidad de análisis de riesgo, de saber qué personas pueden pagar o no, si tienen una nómina o no tienen una nómina, pues hace que este documento haya caído bastante en desuso. Precisamente la ventaja que tiene es para esos casos en los que nuestro deudor pues, no puede responder, por ejemplo, con una nómina o con otras medidas de garantía. Pues la letra de cambio pues, proporciona, ya digo, no tanto una garantía, porque no es esa la realidad, sino que lo que proporciona es una facilidad de reclamación. También es cierto que en las relaciones mercantiles normalmente se intenta que no haya fallidos de pago y que en realidad un buen análisis de riesgos y un buen control de la capacidad de pago de nuestros deudores antes de hacer las operaciones de compra-venta. Muy bien, y aquí dejamos los documentos de pago. En el último vídeo, pues veremos otros documentos propios de la compraventa diferentes a los que hemos visto hasta ahora.